Gracias, Padre. Gracias por la vida, por hacernos tus hijos. Gracias por quitar la condenación que había hacia nosotros. Condenación la cual heredamos y a la cual también nosotros le sumamos cuando ya tuvimos entendimiento entre el bien y el mal. Nosotros mismos hicimos y practicamos la maldad y eso nos había separado de tu presencia. Pero gracias, Señor, porque tú proveíste para nosotros esa justicia a la cual nosotros, Señor, te agradecemos y te damos las gracias en esta tarde. Bendiga a cada uno por nombre, Señor. Si alguien está enfermo, sánelo esta tarde, Señor. Que viene afligido, angustiado, dele la paz suya, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, me pongo en sus manos, Señor. Limpie toda iniquidad que pueda haber en mi vida. Ponga ese carbón encendido en mis labios. Perdone mis pecados y háblenos esta tarde. En el nombre glorioso de Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, son tan amables. Amados, vamos a ir al libro de Romanos, siempre capítulo 9. Vamos a la palabra de Dios. Qué bueno que pudo llegar. Precioso Dios, ¿verdad? Vamos a hablar en esta tarde de tres cosas. Vamos a hablar de una piedra de tropiezo y de dos justicias, dos formas de justicia. Piedra de tropiezo. En el capítulo 9, verso 30, vamos a ir del verso 30 del 9 hasta el capítulo 10, verso 11. Amén, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. Porque iban tras ella, diga conmigo, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de ¿qué? De tropiezo. Como está escrito, he aquí, dijo Dios, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, diga conmigo, el que creyere en él no será avergonzado. Imagínense, Cristo, piedra de tropiezo para los que no creen en él, y para nosotros es la piedra angular del edificio. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y volvemos a lo mismo de Pablo, y lea conmigo este verso, sígame con sus ojos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es ¿por qué? Es por Israel, es para salvación. Piense un momentito en esto y piense en alguien que usted ama tanto. Piense en personas que usted ama que no son salvos. Y si usted los trae a oración, siempre que usted va a la presencia de Dios, usted los trae a oración. Verso 2. Porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos, que los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, diga conmigo, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Imagínense qué tremendo esto.
porque el fin de la ley, diga conmigo, el fin de la ley es Cristo, pero para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley. Pero la justicia de Dios dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares, todos juntos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, hermanos. Aquí tengo algo. ¿Cuántos conocen las piedras? Aquí tengo una piedra para que la miren. ¿Esta piedra para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sirve para construir. Y si vas huyendo en un potrero la noche en lo oscuro y está en tu camino, ¿qué pasa? Algunos de nosotros cuando andábamos allá en los potreros descalzos, ¿verdad? El dedo gordo se... puño de sangre. Pero las piedras sirven también para construir. Pero en esta tarde estamos hablando de esa piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Haciendo referencia a quién. Tenemos aquí una discusión, ¿verdad? El apóstol Pablo. Desde que empezamos el libro de Romanos dijimos que este era un argumento que Pablo estaba haciendo, y la preocupación grande del apóstol Pablo era ¿por quiénes? Por su pueblo. De ver la indiferencia de su gente. ¿Indiferencia a quién? Al que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Para qué? ¿Qué hace ese Cordero de Dios? El que quita el pecado del mundo. Dijo Juan, a los suyos vino y los suyos que lo tuvieron, para ellos Él es piedra de tropiezo para ellos, y hoy en día piedra de tropiezo para todo aquel que no cree en Él. Está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Pablo? Esa bendición que había venido al mundo. Imagínense Israel viviendo por la ley, celosos a la ley. Y dice Pablo en el verso 4, que el fin de la ley, pero no está diciendo que la ley, que los 10 mandamientos no sirven, no, que el fin de la ley para la justicia. O sea, el fin de la ley para la salvación. Porque la justicia es la salvación. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué podemos decir? Tenían a Jesús con ellos y no lo pudieron ver. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto. Qué ceguera más tremenda.
Es como que nosotros estemos aquí todos y que más de alguno aquí no esté aquí, que no tenga a Jesús en su corazón, que no ame a Jesús en su corazón. Ellos lo tenían, estuvo en medio de ellos, hizo milagros, caminó con ellos, hizo tantas cosas Jesucristo, pero no quisieron. ¿Está aquí, hermano? ¿Por qué no quisieron ellos? ¿Por qué los judíos no quisieron a Jesús? Me da risa a mí hoy en día y me da lástima oír gente que dice que ellos no creen en Dios ni creen en la Biblia. ¿Por qué cree usted que un hombre y una mujer pueden llenarse la boca y decir que no creen en Dios? Es abierto. ¿Por qué usted piensa que alguien anda ya viviendo como le da su regalada gana, haciendo de todo, y usted lo confronta y dice, yo no creo en Dios? ¿Por qué al hombre y a la mujer que está practicando pecado no le cuesta trabajo irse a sentar a una iglesia para escuchar la palabra? Y salen enojados de la iglesia al escuchar esa palabra. ¿Por qué usted cree que pasa eso? ¿Por qué el hombre puede decir que Dios no existe? ¿Será que si yo digo Dios no existe y el yo no creer que Dios no existe, al yo morirme, estoy exento del castigo eterno? La gente está bien equivocada. Los judíos estaban porque ellos habían construido su propia justicia. Ellos habían construido su propia forma de cómo ellos alcanzar la salvación. Y yo pregunto algo, ¿la salvación es un premio o es un regalo? Un regalo. Porque si usted viniera aquí, no tengo dinero aquí ahorita, pues si usted viniera aquí y le digo, hermano, pegue una vueltecita así, le voy a dar $5. Y usted viene y da la vueltecita y le doy los $5. Pues si yo nada más llamo a uno de ustedes, le digo, hermano, venga, le voy a dar $5. ¿Cuál es la diferencia en que este dio una vueltecita y yo le di $5 y aquel solo lo llamé y le di los $5? Que no hizo nada. Y este sí. Entonces ellos creían en hacer algo, en hacer recitos, en llevar la manda al Señor de Quipulas, decía en El Salvador. Nació el bebé y iban a postrarse ante la imagen de madera, porque ellos creían que era de esa forma. Y los judíos creían que era de esa forma. Ellos construyeron su propia justicia. Ellos eran celosos de Dios, pero ellos creían que la salvación era por lo que ellos hacían. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí hemos hecho algo para ganarnos la vida eterna? Y si alguien aquí está sentado y cree que por lo que está haciendo dentro de la iglesia se va a salvar, está muy equivocado. Si usted y yo hoy lo hacemos porque ya alcanzamos la salvación, ¿verdad? Por eso hacemos todo lo que sea dentro de la iglesia, pero no vamos a despizuñarlo, a repartir tratados, a predicar por allá porque yo quiero ganar la misericordia de Dios. No, es porque ya ganamos la misericordia de Dios. Por eso nosotros hoy, como dijo el hermano Salomón, llueva, truene, relampaguee, con frío, sin frío, con sol, sin sol, nosotros venimos a la casa de Dios no para ser salvos, no que porque nosotros ya hemos sido salvos por la gracia de Dios. Entonces, pero la Biblia dice que para aquel que no cree en Jesús, el mismo Jesucristo se convierte en una piedra de tropiezo. Y para los que están aquí, que no creen en Cristo, Cristo se puede convertir para usted también una piedra de tropiezo.
Si está conmigo. Dice, verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, y quiero aclarar esto, los nuevos, los hermanos nuevos, gentiles se le llama a todo aquel que no pertenece a Israel, que no es judío, que no es hebreo. Todos los que están fuera de allí son gentiles. Entonces nosotros somos gentiles, porque no somos, no sé si ya sacamos nosotros nuestro tipo sanguíneo, ¿verdad? Pero ellos son los judíos y nosotros somos los gentiles. Entonces la palabra dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia, está conmigo en verso 30, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Mira, hermano amado, qué tremendo es esto, porque desde que Dios escogió a Abraham, desde que Dios formó a esa nación, de todos los pueblos alrededor que habían, solamente a ellos fue que Dios les dio los mandamientos, la palabra, las piedras con los mandamientos. ¿A qué pueblo se los dio? ¿A quiénes se los dio? ¿Quién traía las leyes? Cuando el pueblo venía, estaban allá haciendo idolatrías. ¿Y qué hizo? Quebró las rocas. Moisés. Pero óigame, le fue dada la palabra a ellos. O sea, Dios siempre ha venido tratando con ese pueblo y siempre estuvo tratando, pero lo que ellos no pudieron entender era que esa palabra, que esa ley que les había dado, tenía un día, iba a tener un fin, porque eso, el fin de ello era llevarlos a la presencia de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la ley se había convertido en una niñera que un día, tarde o temprano, iba a ser entregado este niño, digamos, a su verdadero papá. Entonces el pueblo creyó más en la ley. Y se acuerda usted de los sacrificios que hacían, todo lo que ofrecían, y empezaron a tergiversar, porque los mandamientos empezaron a ser leyes interpretadas por los mismos hombres y se convirtieron en costumbres de los ancianos, que el pueblo tenía que obedecer las costumbres de ellos y ya no los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿por qué Israel, Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Verso 32, léalo. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que, ¿qué pasó? Tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo, el apóstol Pablo, celoso, judío, fariseo de fariseo, dijo Pablo, enseñado a los pies de ese, que si hoy fuera, ¿cómo se llama? La universidad mejor de aquí. Si hoy fuera esa universidad, ese hubiera sido de esos maestros de esa universidad. Catedrático hasta donde ganó en la palabra, a los pies de él. Y el apóstol Pablo creía la ley judía desde todo y tenía que cumplirse. Y en ese gran celo de la ley se convirtió en un terrorista perseguidor de la iglesia. Porque el celo era tanto, el celo por Dios era tanto, que él creía que matando a los hijos de Dios, matando a los cristianos, él estaba agradando a Dios. ¿Sí está conmigo? Yo siempre les he contado eso. La jovencita que se casó, que freía el pescado sin cabeza,
cacerolas grandes y siempre le daba el pescado sin cabeza a su marido. Y le pudo porque siempre, y él le gustaba la cabeza también, y freía el pescado y botaba la cabeza a la basura. Entonces tuvo que hablar con ella y ella le dijo que su mamá le había enseñado a freír pescado sin cabeza. Y un día que llegaron de la suegra, él le pregunta: mire, suegra, ¿y por qué usted le enseñó a freír pescado sin cabeza a mi esposa? Bueno, mi mamá así me enseñó a mí también. O sea, la mamá de ella pues empezó a freír porque habían pescado grandes y no cabía en la cacerola. Entonces le cortaba la cabeza para freír un pedazo nomás. Lo demás ya no lo freía. Entonces ella, en la costumbre de su mamá, ella empezó y empezaron a vivir con esa costumbre. ¿Está conmigo? Muchos de nosotros decíamos: yo tengo que morir en la religión que mis abuelos, mi mamá y mi papá murieron. ¿Sí está conmigo? Murieron borrachos, murieron con otra mujer, murieron solo porque practicaban la religión. Y la religión no salva a nadie. ¿Está conmigo? Miren lo que dice Isaías 8:14. Entonces él será, Jesús, la promesa, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. En el verso 28, el capítulo 28 de Isaías, verso 16 dice Isaías: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra reprobada, angular, preciosa, de simiente estable. El que cree no se apresure. O sea, en otras palabras, míreme, depende cómo usted mire esta piedra. Depende cómo usted la mire. Si usted la mira, hagamos de cuenta que si usted la mira con malos ojos y no quiere nada con ella, para usted es tropezadero. Si yo no creo en ella, para mí es tropezadero. Haciendo alusión a Cristo Jesús. Para el que cree en Cristo, esta piedra es una piedra preciosa. Es un fundamento. Amén. Pero para el que no cree en Cristo, es como una piedra de tropiezo. Muchos se han ido al infierno. Muchos. Porque practican religión, viven religión, dicen que aman a Dios a su manera, pero no quieren nada con el Hijo de Dios. Le voy a decir, cuando habla de la piedra, no está hablando del Papa. No está hablando de Pedro. No está hablando de Raúl Aguilera. No está hablando de nadie de nosotros. No está hablando de Martín Lutero. Está hablando con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y miren, hermano, qué tremendo esto. Porque al ir nosotros a ese contexto, y ellos conocían a María, conocían a José, es más, Jesús con sus mismos hermanos ahí, pues jugaban y no sé, ¿qué hacían tantas cosas? Estaban niños, jugaban, quizás dormían en la misma parte del suelo, no sé, tenían cama porque eran bien pobrecitos, en las mismas cositas de varitas que ya dormían todos juntos ahí, se levantaban, jugaban, bromeaban. Entonces, ¿cómo es eso de que del mismo pueblo, del mismo sangre de ellos, de pronto se levante alguien y que diga que es el Hijo de Dios? ¿Te acuerdas que Jesús dijo que nadie era profeta en su propia tierra? Porque aún entre nosotros mismos, si de entre nosotros aquí Dios levanta un buen maestro, una buena maestra de entre nosotros, algunos sienten celos, enojo.
Algunos no pueden creer. Y si con el transcurso Dios lo pone como pastor, predicador, a algunos les cuesta trabajo someterse. ¿Usted está conmigo? Porque dicen, yo lo conozco, es mi amigo, bromeamos, sé dónde vive, le conozco sus debilidades, yo sé esto y lo otro y lo otro. Entonces, estando Jesús con ellos, saliendo del mismo contexto, siendo de los mismos de ellos, y de pronto manifestarse y decir que es el Hijo de Dios. Decir, yo soy la puerta. Decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que quita toda la sed. El que tenga sed, que venga y beba de mí. Y los hermanos de él se quedan con la boca abierta. Hablando de los hermanos carnales de Jesús. Bueno, ¿y de dónde es este? No, pues de allá de Nazaret. ¿Y acaso hay algo bueno allá en Sherman? ¿Acaso hay algo bueno allí en Denison? No, si los buenos vienen de al norte o vienen de allá de las universidades mejores, universidades de allá de Tennessee o de Dallas. Pero ¿cómo es que estoy llevándolo a que usted vaya al contexto y haciendo caso que usted también es uno de ellos y que está en el mismo contexto y que conoce es más, José le fue a arreglar la puerta de su casa. Como era carpintero, usted lo llamó. Oye, José, ¿pueden ir a arreglarme la puerta de la casa? Fíjese que se me arruinó la silla de madera, ¿me la puede venir a arreglar? ¿Está conmigo usted? Yo quiero que piensen eso, o sea, para que ellos, y de pronto pues la ley se la dio Moisés y la traían por muchos años la ley y respetaban la ley, pero de pronto este dice que es el Hijo de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que tenían razón para rechazarlo? ¿Ah? Porque no cayó del cielo, sino que salió del vientre de una mujer. Y malo, la cosa que le levantaron cuando embarazada y que no estaba casada. Está a saber si pícara, hijo de José, pero ¿usted cree que no tenían argumento fuerte para rechazar a Jesús? Si la vemos desde ese punto de vista, ¿está conmigo? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Y por ende, al no creer en él, él se convirtió en tropezadero para los judíos. Piedra de tropiezo es Cristo para aquellos que no creen en él. El mismo Cristo que vino del cielo para las dos clases de personas que existen, para los que creen en él y le sirven y los que no creen en él, ese mismo Jesús que estaba esperando la iglesia, que viene a salvar la iglesia y llevarse a los que lo están esperando. Pero ese mismo Jesús que viene y los que no han creído, que se quedan. Ese Jesús que estamos esperando y viene, es una gran felicidad, una gran alegría, un gozo para los que estamos listos para irnos. Pero ese mismo Jesús que viene y aquellos que no han creído en él, ese mismo Jesús que viene, es una piedra de tropiezo para ellos. Nos va a llevar al infierno el no creer en él. ¿Usted está entendiendo esa parte? Lo que dice la palabra, dice el verso, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Verso 33. Pero el que cree en él, ¿no será qué?
¿Cuántos hemos sido avergonzados por Cristo? ¿Ah? Hermano, este es un tema bien importante, pero la cosa es el contexto que estaba, pero la palabra tenemos que aplicarla para nuestra vida actual. ¿Entiende? Entonces, y entre más nosotros vamos y le hablamos a la gente, no tenemos por qué ponernos a pelear con nadie, pero tenemos que explicarle nosotros que Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna. No vamos a ir a pelear, a argumentarle nada, pero vamos a ir a decirle a aquel que no crea, que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Entonces, Pablo sabe, porque Pablo estuvo como ellos de perdido también. Pablo estuvo tan metido en la ley que él no podía ver a Cristo. Hasta el día que tuvo el encuentro en el capítulo 9 de Hechos, que tuvo el encuentro con Cristo. Y cuando y cuando le habla la voz, ¿cuál fue la respuesta? ¿Quién eres, Señor? En el fondo sabía. Pero Pablo está tan preocupado de ver la situación de su propia gente. Y que Pablo está dispuesto hasta de ser un maldecido, irse al infierno con tal que ellos se salven. O sea, Pablo no haya cómo hacer para meterles a los judíos y decirles a ellos, explicarles realmente quién es ese que están despreciando. ¿No le ha pasado a usted alguna vez con alguien que usted ama tanto? O con amigos en el trabajo, de que usted quisiera que ellos puedan sentir, como el hermano Salomón decía, lo que esta tarde se estaba sintiendo en este lugar. O sea, nosotros lo hemos experimentado. Amén. Pero no porque nosotros hemos comprado esa experiencia, no, que Dios nos la ha regalado por su gran gracia. Lo rechazaron. En Hechos capítulo 4, verso 11, Pablo, ¿cómo se llama? Pedro y Juan le dicen al pueblo judío, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando ellos llegan a argumentarle, a ver lo que está pasando, ellos dicen, este Jesús es a quien ustedes rechazaron. A rechazar a Jesús. El que para uno es su Salvador, ese mismo Jesús para otros es piedra de tropiezo y piedra en la cual van a ser condenados. La incredulidad de la gente en el Hijo de Dios, porque Dios no ha hecho excepción de personas. La salvación es para todo aquel que crea en Él. ¿Cuánto cree que están en el infierno ahorita? Que amaron religión, vivieron religión, pelearon religión, pero nunca quisieron. Quisieron más a la mamá que él tuvo terrenal que al Hijo de Dios. Ella tuvo su lugar y ella fue un instrumento como cualquiera de nosotros que Dios usa. Ella fue un instrumento, pero nadie puede ser salvo por la mamá terrenal de Jesús. Ni por Pedro, ni por Juan, ni por nadie. No, que todos somos salvos por medio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos son creyentes en Cristo? Para el creyente, Jesús es una piedra preciosa. Amén, hermanos. Es una piedra, mire lo que dice, léame alguien ahí, Efesios 2:20. Y hermano Luis, busque Primera de Pedro 2, verso del 4 al 8.
Leamos esa palabra. Efesios 2:20. Eso es Jesús para la iglesia. ¿Ah? Pero para el que está allá negando a Cristo, para el que no quiere nada con Cristo, al que ama a José Smith. Los que están en el Medio Oriente, que son más de 1,000 millones que creen en Alá. Y no creen en Cristo. Porque Jesús fue un maestro, fue un Mesías, fue alguien muy inteligente que existió, pero hasta ahí nomás. Para ellos, para millones y millones que aman la religión llena de ídolos, para ellos Jesús es piedra de tropiezo. Efesios dice, edificados, hablando a la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que para la iglesia Jesucristo no es piedra de tropiezo. Amén, hermanos. No que es la piedra del ángulo del edificio. La otra cita que dice segunda de Pedro 2, 4 al 8. Fíjese, entonces la pregunta que yo hacía al principio, ¿por qué alguien que continuamente está pecando voluntariamente le causa dolor en sus oídos la palabra de Dios? ¿Por qué le incomoda? ¿Por qué a la gente le incomoda que digamos que Jesucristo es el único camino hacia Dios? Porque ellos quieren crear su propia religión. Porque ellos quieren vivir como a ellos les da su regalada gana. No quieren someterse a la palabra de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. No, que ellos argumentan y dicen, no, pues yo creo en esto y en esto y en esto, pero yo no creo en Jesús. Es más, yo no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos quieren esconderse atrás para que no se mire su maldad, su pecado. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, para esas personas, para esa gente, lo que para nosotros es algo maravilloso, algo precioso, para ellos es algo despreciable. O sea, qué ironía. O sea, dependen los dos puntos de vista, las dos perspectivas que tengamos de Cristo. Para mí puede ser vida eterna y para otro puede ser condenación eterna, porque lo es. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Sí está conmigo? Y el verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir,
la justicia que es por fe. Porque ellos, los judíos desde entonces, pensaban que podían ser salvos por lo que ellos podían hacer y no por lo que Cristo hizo en la cruz. Muchos hoy en día creen que son salvos por lo que ellos pueden hacer y no pueden creer, no pueden tener fe que por lo que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario, ellos pueden ser salvos. O sea, se hace bien difícil. O sea, se hace difícil a la mente creer en Cristo, creer que lo que Él ya hizo para mí, eso me da a mí, como lo que dice Romanos 8:1, ¿verdad? Que ninguna condenación hay. O sea, ellos no pueden creer que ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden creer que pueda la salvación ser tan fácil, así que hay que hacer algo para ser salvos. Y lo único que hay que hacer es confesar a Jesús como nuestro Salvador personal. O sea, entonces eso es lo que le cuesta a la gente. Entonces, para el que no cree, Jesús es piedra de tropiezo. Y para el que cree, es la piedra del fundamento. Amén, hermanos. O sea, tengamos mucho cuidado. Porque no se trata de buscar el favor de Dios para ser recompensado, no, que se trata de recibir el regalo que Dios le da a la humanidad. ¿Sí? ¿Está conmigo? Buscar el favor de Dios, pero obtenerlo a la manera que yo creo, llevando velitas, pagándole, porque paguémosle al pastor $100 para llevar cultos a la casa porque se murió el pariente y lo mataron en la cantina peleando. Entonces paguémosle a la iglesia Vida Nueva $1000 para que vayamos a la calle y hagamos cultos para que esta alma pueda salvarse. Cuando no es por lo que nosotros hacemos, no que por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Dice Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Está conmigo todavía? Verso 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, dijo Pablo, nadie ha podido cumplirla, nadie ha podido agradar a Dios. No hay nadie en este mundo que pudo cumplir la ley. Como Pablo explica, la ley nos encerró, la ley nos señaló, la ley nos hizo ver que tener sexo antes del matrimonio es fornicación. La ley nos hizo saber que estar casados y vivir con otra persona más después, estoy en adulterio. La ley nos enseñó que agarrar algo que no es mío, eso es robar. La ley enseña que el mentir es pecado. La ley enseña que ser borracho es pecado. La ley enseña que la prostituta que no se arrepiente va al infierno también, que es pecado. Entonces, por medio de la ley conocemos, pero la ley no puede salvar a nadie. Y ellos creían que por medio de la ley podían salvarse. Y lea que dice el verso 4 del capítulo 10. Lea el verso 4 que dice del capítulo 10. El fin de la ley, en otras palabras, parafraseándolo, el fin de la ley para la salvación es Cristo. Amén. O sea, nadie se puede salvar cumpliendo la ley. Aunque la ley es buena. Si alguien la pudiera cumplir por esa ley, pudiera ser salvo. Pero como nuestro cuerpo es débil, somos débiles. Porque la ley la cumples en todo. No la vas a violentar. Si la violentas tan solo en una parte, tú ya perdiste. Estamos perdidos. El que cumple la ley, la cumple desde allá hasta terminar sin cometer ningún pecado. Dígame usted, en este mundo de los seres humanos, ¿habrá alguien que nunca mintió? ¿Nunca un hombre vio una mujer y la deseó? ¿O nunca una mujer vio un hombre y lo deseó? ¿Nunca nadie robó algo alguna vez? Si una vez lo hicimos, violentamos y ya estamos descalificados. Entonces,
la ley no puede salvar a nadie. La ley acompañó al ser humano hasta Jesucristo para que el hombre se guardara. Eran parámetros que Dios estaba poniendo. Son como los puentes, ¿verdad? En los highways que hay aquí en Texas. Los muros que hay a la orilla de los puentes para subir. Eso eran como defensas que habían ahí para guardar a la humanidad. Porque ¿dónde conocemos nosotros que matar es pecado? ¿Dónde conocemos nosotros? En la ley. ¿Dónde dice ama a tu padre y a tu madre porque este es mandamiento con promesa? ¿Dónde lo dice? En la ley. ¿Dónde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Dónde dice? En la ley. Entonces, pero ellos estaban tan aferrados a la ley y que querían cumplir la ley y ya sabían que nadie había podido cumplir la ley. Apenas la piedra angular que estaba allí, que era Cristo Jesús, Él sí la cumplió. De todos, Él. Por eso que Él es el fin de la ley para la salvación. Cristo. Cristo es el fin de la ley. Pero no el fin de la ley y que la ley no vale, no. Para la justificación, para el perdón de pecado. O sea, la ley no te puede salvar, criatura, solamente Cristo. No, es que yo voy a cumplir la ley, es que yo que no sé qué, que yo voy a guardar el sábado. Ustedes no guardan el sábado, ustedes aquí y allá. ¿Por qué domingo? ¿Por qué domingo? Nadie es salvo por guardar ni un día, ni por comer, ni no comer. Nadie es salvo por eso. Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. O sea que por eso dice que no hay ninguna condenación en Cristo, pero en la ley todos estábamos como huevos en la mañana en el desayuno. Estábamos fritos. Sí, estábamos, hermanos, condenados. Si Cristo no hubiera venido, nosotros siguiéramos condenados. Y los que están afuera que no creen siguen condenados. Pero nosotros siguiéramos condenados, pero gracias sea dado a Dios. Porque yo fui un gran mentiroso. Más de alguna vez robé, más de alguna vez cometí adulterio, hice tanto pecado. O sea, yo estaba destituido. Yo no podía. No sé cuántos aquí de ustedes sí cumplieron a pie y están aquí porque son buenas personas. Y está tremendo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, o sea, para salvación a todo aquel que cree. Pero ellos estaban aferrados a cumplir la ley. ¿Sí está conmigo? ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde los fariseos se acercaron cuando iban pasando por en medio de las cosechas? Cuando los fariseos vienen y le traen la queja a Jesús, que los discípulos venían comiendo de lo que agarraban de ahí, y ¿qué no hacían? Y el lavarse las manos estaba en los mandamientos que Dios dio. Estaba para el pueblo. Estaba un mandamiento en Éxodo para los sacerdotes que tenían que purificarse y lavarse para entrar al lugar a ministrar. Pero para el pueblo eso no era un mandato, no era un mandamiento. ¿Y qué le dicen ellos? Vaya conmigo a Mateo 15, del 1 al 9. Y póngale mucho cuidado. Lástima que el tiempo está corto ya. Si lo tienen, hermano. Dice, entonces, tengo otra versión diferente, ustedes, la 95, pienso. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Qué pregunta? ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿El qué quebrantan? ¿El qué quebrantan? ¿Qué era? ¿Tradición de quiénes? Cuando usted se convirtió al evangelio, no le dijeron,
¿por qué traicionaste la religión de tus papás? Ellos no estaban quebrantando mandamientos, estaban quebrantando, y ellos llegaron con la vozota a decirle, ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Y qué respondió él? Les dijo, pongan cuidado, ¿por qué también vosotros, qué hacía la gente? ¿Por qué quebrantar el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Mire, y hoy en día mucha gente, por seguir la tradición de sus ancestros, quebrantan los mandamientos de Dios. Jesús les dijo, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por las tradiciones de sus tatas. Aunque haya silencio. Pero eso es lo que Él dijo. Ustedes, ¿por qué prefieren obedecer las costumbres de sus ancestros y antes que obedecer la palabra de Dios? ¿Sí está conmigo, hermano? Esto está bien tremendo. O sea, el pueblo judío guardaba tradiciones de ancestros. Es que ya no vas a ir a las posaditas. Ya no vas a encenderle la candelita a la guadalupana. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué sos protestante? ¿Qué le podemos decir nosotros a ellos? Yo ya no sigo costumbres de ustedes. Yo ahora lo que estoy haciendo es obedecer el mandamiento de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Jesús, piedra de tropiezo, pero aquí entramos en dos formas de justicia. Dos justicias. Una que es por la fe y la otra es por lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. Casi similar a lo de la piedra de tropiezo. Dice, ¿por qué también vosotros, dice Jesús, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y dice Jesús, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado ¿a qué, niños? A muerte. Cuando el hijo era desobediente con sus padres, después de ciertas amonestaciones y llevado al sacerdote, y ya el hijo ya no se componía, el sacerdote llamaba a todo el pueblo y cada quien traía una piedra para matar a ese hijo desobediente. Por eso dice que es un mandamiento con promesa para que tus días sean prolongados en la tierra, porque si eres desobediente te mataban a pedrada. ¿Cuántos niños hubieran hoy? ¿Cuántos hijos hubieran hoy? ¿Ah? ¿Y usted sabe por qué Jesús les dijo eso? Sí sabe por qué les dijo. ¿Usted sabe por qué les dijo, les dio esa cita? ¿Ah? ¿Está conmigo? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que no le da continuidad a lo que está diciendo ahí. Léalo en voz alta. Del verso 5 y el verso 6. Sí, porque la tradición decía, y en eso se basaron ellos, de que si usted traía todo lo que tenía al templo,
muchos hijos se excusaban y les decían a su papá que no les quedaba dinero para poderles ayudar porque llevaban todo al templo. Y entonces, y ellos pensaban y decían, Dios es más importante que mi papá. Entonces yo tengo que darle a Dios primero y a mis papás no. Porque eso se lo habían inventado en la tradición. En los comentarios puede encontrar usted esa parte donde el pueblo, los hijos estaban desatendiendo a sus padres porque ellos les decían a su papá que no podían ayudarles porque no, ellos traían lo que ellos traían para la iglesia o para el Señor era lo que les podían dar y que para ellos ahora Dios era más importante que sus papás. Entonces Jesús les dijo, ustedes están violentando el mandamiento de Dios, porque los hijos tienen que honrar a sus padres siempre. ¿Está conmigo? Y hoy en día habrán hijos así. No, hoy no alcanza por andar en el pisto, ¿verdad? Andar en las cantinas, no le mandan nada a los papás. Pero eso es lo que estaba pasando. Entonces, el pueblo estaban tan confundidos y que despreciaron la gracia de Dios. En el verso 10 dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, eran celosos, pero no conforme a ciencia. O sea, estaban ellos trastornados, porque ignorando la justicia, o sea, ignorando el perdón de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no se han sujetado al regalo de Dios. ¿Está conmigo? No se han sujetado al regalo de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. ¿Está conmigo? En otras palabras, el hijo que se porte bien con su papá, no lo van a matar porque se porta bien. Entonces, por miedo a que lo mataran, se portaba bien con su papá. Va a vivir. Entonces, estás adquiriendo una salvación por lo que tú puedes hacer. ¿Sí está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? ¿Entiende usted la gracia de Dios? ¿Ah? La gracia que se nos ha dado. Porque ¿quién se puede llenar la boca de nosotros y decir, es que Dios me salvó porque yo estaba lleno del Espíritu Santo antes de convertirme a Cristo? Yo estaba lleno del Espíritu, yo estaba bien con Dios y eso es lo lindo que Dios vio en mí y por eso me alcanzó. Dos formas de justicia. ¿Es premio o regalo? Regalo. ¿Para cuántos es premio la salvación? ¿Ah? Siendo Dios justo, podrá hacer que Él haga premiada la salvación. Es regalo. Es regalo, hermanos. Amén. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, ¿cuál es? Verso 6. Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, porque ya no era necesario, porque Cristo ya había venido. Ya había venido, ya había muerto y ya había justificado el pecado de todos los pecadores.
Amén. Los judíos buscaban el premio de la salvación por los logros humanos. Lo que ellos, ¿y a usted no le parece que a veces en la iglesia tenemos gente farisea así? Gente que ocupa el lugar de Dios señalando a otros y dicen este y la otra, o esta y el otro. Cuando quien murió en la cruz no fue este hermano, ni esta hermana, ni el pastor, sino que Jesucristo. Amén. Por eso dice Pablo, ¿quién nos podrá condenar si Cristo murió por nosotros? ¿Se puede el pastor condenar a X hermano en la iglesia y decirle solo porque lo fue y lo halló fumando y ya lo mandó para el infierno? Aunque el hermano avienta el cigarro y lo patea todo por ahí, pero sale el humo por todo aquello ahí. ¿Por eso está ahí para el infierno? No, yo creo en la gracia de Dios. Yo creo que ese hombre tiene oportunidad de arrepentirse y alinearse con Dios. Porque yo no morí por él, Cristo murió por él. Y Cristo lo salvó, lo sacó. Y allí hizo esa cosa. Pero dice la palabra que el que ha empezado la obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Y más cuando Él venga, cuando todos seamos transformados. Amén. Los que estemos vivos transformados y los que están muertos levantados en cuerpo incorruptible. Ya no vamos a llevar una lengua de mentira, una mente carnal. Ya no vamos a ir con una mente enojada, con un corazón malvado, porque entonces seremos glorificados y tendremos ese cuerpo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras estemos aquí, usted va a tener bronca conmigo. Y yo voy a tener bronca con usted. En algo vamos a estar no de acuerdo. En algo va a haber fricción aquí, pero porque ya tuvimos fricción, yo me voy o usted se va a ir también. Si mi lucha no es contra usted ni contra el otro, es contra el vivo diablo, contra el vivo demonio. Pero muchas veces nos va a usar a nosotros mismos. Amén, hermanos. Lo único que nos lleva al cielo y nos perdona todos nuestros pecados es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tengamos paciencia. Puede ser que tu esposo o tu esposa todavía va más atrás y tú tienes que ir esperando y ora, hay que orar, hay que interceder en la iglesia, nosotros mismos entre los hermanos. A veces como el papá tiene varios hijos y viene y dijo, mira papá, que esta me hizo tanto, mira, es que me hizo tanto. Ay, pasa conmigo también, mire pastor, que este hermano, mire que esta hermana. Digo yo, el pastor ama a cada hermano, así como los padres aman a sus hijos. Y aunque tienen que a veces los papás que aplicar disciplina para sus hijos, pues lo hacen con el dolor de su corazón, porque ellos saben que a la postre la disciplina va a producir un efecto positivo. Amén, hermano. Pero Cristo murió por nosotros. Usted no es juez, yo no soy juez. Tampoco quiere decir esto que usted va a venir desnuda a la iglesia. Va a ir enseñando todo la pechuga. O sea, tampoco no. Está bien que llegue a alguien la primera vez así, pero cuando se convierte hay un estilo, una ética de hijos de Dios, vivir para agradar al que dio su vida por cada uno de nosotros. Y nos vamos a quedar porque ya, si no lo hacemos vigilia, es noche y voy a pedir tal vez en la próxima ocasión me pueden dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Vamos a quedarlos en el capítulo 10 de Romanos. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:11 a los hijos de Dios que en lo que requiere diligencia
no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Señor, a la vez también gracias por ser gentiles. No sabemos si hubiéramos estado en ese entonces, Señor, en esa posición de los judíos, a saber si nosotros también hubiéramos entrado en esa duda. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido esa entrada gloriosa. Muchos no corríamos para la salvación, nadie, nosotros estábamos, Señor, fuera de todo ello. Muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Si nunca estuvo en nuestros planes, pero en tus planes sí estuvo. En tus planes estaba, Señor, que este fuera nuestro tiempo. En tus planes, Señor, estaba, Señor, levantar esta iglesia, Señor, porque ya no está Pablo, no está Pedro, no está Juan, ellos ya no están aquí, pero tú nos has encomendado esta gran tarea a nosotros. Señor, muchas veces no lo hacemos como tú te lo mereces. Señor, llénanos de esa fuerza, llénanos de ese poder y que entendamos, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento a lo que tú hiciste primero por nosotros.